¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la luz de Cristo se enfrenta cara a cara con la oscuridad organizada? Hoy te invito a abrir tu corazón a una historia que no es un simple relato, es una revelación que puede transformar tu fe. Antes de continuar, escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde escuchas este mensaje, y suscríbete si aún no lo has hecho. Con ese gesto sencillo ayudas a que más almas reciban la verdad que hoy será entregada. Lo que vas a escuchar es el día en que Jesús no solo expulsó a un espíritu, sino que se enfrentó a un ejército de demonios. No es una metáfora, es un encuentro real que muestra el alcance de su autoridad y la profundidad de su compasión. En este relato encontrarás preguntas que estremecen, respuestas que iluminan y promesas que restauran. Te llevaré paso a paso por la escena. El caos que reinaba, la desesperación de los que sufrían, la reacción de la multitud y la forma en que la presencia de Jesús hizo temblar lo invisible. Permite que la narración te atraviese como una palabra viva. Esta no es solo historia antigua, es una carta de esperanza para quienes hoy sienten cadenas invisibles. A lo largo del video entenderás no solo cómo sucedió aquel enfrentamiento, sino qué significa para tu vida hoy, cómo reconocer la opresión, cómo acercarte a la fuente de libertad y cuál es la respuesta que Dios espera en medio del dolor. Presta especial atención a la penúltima lección del video. Allí se revela un discernimiento que puede cambiar tu manera de ver la lucha espiritual. Si tu espíritu está dispuesto, acompáñame con fe. Lo que vas a oír puede encender riesgo y, sobre todo, restauración. Al pisar la orilla, Jesús percibió la intensidad de un dolor colectivo que parecía emanar del suelo mismo. No era un sufrimiento aislado. Era el eco de vidas fragmentadas, de familias que habían visto a sus seres queridos transformarse en sombras, de una comunidad que llevaba en sus pasos la pesadumbre de noches sin descanso. Los ojos de la multitud buscaban en él una explicación, una esperanza, una mano que devolviera el orden a lo que el miedo había puesto en ruinas. En medio de ese murmullo humano, la figura del hombre poseído se recortaba con extraña fuerza. Su presencia parecía absorber la luz, y sin embargo, cuando la luz del Maestro se posó sobre él, todo empezó a convertirse en testimonio visible. El encuentro no fue teatral, fue una colisión entre realidades. Las voces que salían de aquel cuerpo no eran solo quejas, parecían relatos encapsulados de destrucción, de nombres robados y de memorias arrancadas. Algunos presentes describieron luego cómo el aire cambió de densidad, como si la atmósfera misma tuviera que someterse a una autoridad mayor. Jesús no pronunció una larga arenga, ni buscó impresionar con palabras rimbombantes. Su acercamiento fue sencillo y directo. Miró, habló y, con una autoridad que no buscaba aplausos sino restitución, ordenó que las cadenas del mal fueran rotas. La reacción fue inmediata y aterradora para quienes no estaban preparados para ver lo invisible volverse palpable. Las estructuras que habían sostenido la opresión en aquel hombre comenzaron a desmoronarse como un edificio a que se le quitan las vigas maestras. No se trató de un combate físico entre manos y sombras, se trató de una manifestación de verdad que, al tocar el punto más profundo de la identidad herida, obligó a las tinieblas a dar paso. Las voces se multiplicaron en un último intento de resistencia, pidieron clemencia, solicitaron que no fuesen enviadas a su destino final. Pero la compasión de Cristo no era indiferente a la justicia. Liberar a un ser humano significaba también poner fin al reino que lo retorcía. Al liberarse, el hombre no fue solo puesto en pie, fue hallado. Sus recuerdos regresaron de manera fragmentaria al principio, como si tuviera que recomponer su propia historia con manos temblorosas. Recordó nombres, rostros, una madre quizá olvidada, un pueblo que lo reconocía en silencio y que ahora poseía la posibilidad de abrazarlo de nuevo. La restauración incluyó gestos simples, su forma de saludar, la manera de caminar, una risa breve que no había sonado en años. Para la comunidad, aquello fue más que un milagro, fue la constatación de que la bondad de Dios se presenta donde la humanidad ha sido violentada por el mal. Sin embargo, la cura no fue únicamente individual, fue colectiva. La liberación operada por Jesús desató una serie de reflexiones y decisiones en la gente. Algunos, asustados por el encuentro con lo espiritual, prefirieron encapsular la experiencia en explicaciones supersticiosas y mantener prácticas que no curaban de fondo. Otros, en cambio, se acercaron con humildad, dispuestos a comprender la naturaleza de la lucha y a aceptar una transformación que exigía entrega. Entre estas actitudes, emergió una tensión muy humana, la resistencia a perder el control de lo conocido frente al anhelo de una libertad que implica rendición. Los discípulos observaron todo con ojos que trataban de integrar lo visto con las enseñanzas que habían recibido. Para ellos,
Aquel día fue una lección práctica sobre la coherencia entre palabra y poder. No bastaba con hablar de fe. La fe que sana se manifestaba cuando la autoridad divina intervenía en lo más escondido del ser. Jesús, consciente de esto, no dejó el evento en un punto de admiración sin seguimiento. Instruyó, guió y, con paciencia, mostró que la libertad debía ir acompañada de comunidad, de cuidado, de nuevas prácticas que sostuvieran la restauración. Mientras la noticia corría por los caminos, la región se transformó en una encrucijada espiritual. Llegaron familias buscando explicaciones, elders con recursos para contener el miedo, y algunos curiosos que nunca antes habían pensado en lo que hay detrás del sufrimiento humano. Pero lo más notable fue el testimonio del liberado. Su vida se convirtió en palabra viva, en puente que llevaba a otros al encuentro con el poder sanador de Cristo. Detrás de cada testimonio surgía una pregunta inevitable. Si el mismo Salvador puede confrontar a un ejército de demonios en un hombre, ¿qué implicaciones tiene eso para los que hoy cargan cadenas invisibles? La respuesta no era mágica ni automática. Exigía una postura de corazón y una comunidad dispuesta a acompañar. En ese proceso de reconstrucción, la voz de Jesús se reveló también como enseñanza. Habló de arrepentimiento, de perdón, de la necesidad de mirar más allá del síntoma espiritual para alcanzar la raíz de la herida. Enseñó que la liberación verdadera implica renuncia a hábitos que permiten la entrada de opresión y que debe ser sostenida por una vida anclada en la verdad y en la oración comunitaria. Así, la jornada que comenzó con un enfrentamiento se transformó en un programa de restauración. No solo expulsar lo que atormenta, sino edificar lo que sana. En los días que siguieron, la comunidad fue testigo de pequeñas transformaciones que sumadas revelaron un cambio más profundo. Relaciones rotas comenzaron a recomponerse, miedos que paralizaban el alma perdieron su poder, y una nueva expectativa espiritual se asentó entre la gente. No era una espera pasiva de prodigios, sino una disposición activa a caminar en la libertad ofrecida, a aprender a discernir, a mantenerse en comunión. Porque aquel día en que Jesús enfrentó a un ejército de demonios mostró una verdad eterna. La autoridad de Cristo confronta lo oscuro, pero la libertad requiere de quienes la reciben un corazón dispuesto a vivirla y a protegerla en comunidad. El amanecer del día siguiente trajo consigo un murmullo que no se limitaba a palabras, sino a ecos de transformación. Aquellos que la noche anterior habían contemplado la restitución del hombre volvieron a hablar de lo sucedido con una mezcla de asombro y desconcierto, como si las certezas que antes sostenían sus vidas hubieran sido sacudidas por un terremoto espiritual. La noticia circuló con rapidez entre los senderos y los mercados. Algunos se detenían para mirar al liberado, ahora vestido y sentado con semblante sereno, mientras otros discutían en voz baja sobre la naturaleza de aquel poder que no podían clasificar dentro de sus costumbres. En medio de la expectación, la historia dio un giro inesperado. Los líderes locales, preocupados por la alteración social y económica, recordaron que no muy lejos de allí había una piara de cerdos que pertenecía a intereses comerciales de la región. Aquella coincidencia no era meramente circunstancial. En la narración cristiana, la manifestación del mal y su expulsión a menudo se entrelazan con un simbolismo que revela tanto la fragilidad de lo material como la importancia de lo espiritual. Fue entonces que se contó, y muchos lo vieron, como las fuerzas que habían habitado en el hombre pidieron ser alojadas en esos animales. El pedido provocó sorpresa y cierto horror en quienes comprendieron que el conflicto había llegado a tocar no solo almas humanas, sino también la economía local. La decisión de permitir que los espíritus entraran en los cerdos generó un efecto dramático e inmediato. La manada, desbocada, corrió hacia el lago y se sumergió en el agua hasta perecer. Para la multitud fue una escena que mezcló temor, llanto y preguntas dolorosas. ¿Cómo entender la pérdida material frente a la restitución humana? ¿Era justificable sacrificar bienes por la liberación de una vida? Aquellas preguntas no tenían respuestas simples y obligaron a la comunidad a confrontar supuestos valores y prioridades. Muchos vieron en aquel acto la paradoja del reino. La vida humana tiene un valor supremo que supera cualquier entramado económico o tradición social. Los discípulos observaron el panorama con la mente inquieta, tratando de reconciliar lo que habían aprendido sobre misericordia y la manera en que la autoridad divina se manifiesta en escenarios complejos. Jesús, como siempre, fue un punto de calma en medio del huracán emocional. Sus movimientos no buscaban imponer explicaciones superficiales, sino invitar a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del sacrificio, la urgencia del perdón y la prioridad del alma sobre lo perecedero. Para él, la restauración del hombre era un bien que justificaba la transformación radical de la realidad palpable. Mientras tanto, el hombre liberado se convirtió en un testimonio ambulante.
Había algo en su semblante que transmitía una paz que aquel lugar no conocía desde hacía tiempo. Hablaba con sencillez sobre su experiencia, sobre los años de opresión, sobre la oscuridad que lo arrancó de su historia y sobre la ternura de quien lo devolvió a la vida. Su testimonio no solo narraba sucesos sobrenaturales, sino que hablaba de la experiencia humana de ser redimido, la humildad de volver a pertenecer a una comunidad, la gratitud por recuperar el nombre y la dignidad, y la responsabilidad de no volver a ser presa de hábitos que abrieran nuevamente puertas al mal. La llegada de curiosos y peregrinos en busca de sanidad transformó el lugar en un punto de encuentro espiritual. Algunos que se acercaron buscaron explicaciones místicas, rituales que prometieran protección. Otros acudieron con corazones quebrantados, deseosos de ser tocados por la misma gracia. Jesús, sin buscar ruido, ofreció palabras que orientaban hacia la conversión interior. La liberación no era solo expulsar lo maligno, sino también construir condiciones de vida que mantuvieran la libertad recibida. Enseñó sobre la importancia de la comunidad, del apoyo mutuo y de una vida centrada en la verdad que libera. La reacción de los líderes de la región fue diversa. Algunos, temerosos de la pérdida económica y del cambio, pidieron que Jesús se retirara. Preferían la normalidad de unos intereses intactos a la inquietante posibilidad de que sus propuestas culturales fueran transformadas. Otros, conmovidos por el milagro, reconocieron la autoridad que se manifestaba y comenzaron a escuchar con nuevos oídos. Este contraste dejó en claro que la manifestación del reino no siempre es bienvenida por las estructuras establecidas, porque la libertad exige sacrificios y reordenamientos de prioridades. Entre los efectos más significativos de aquel día estuvo la semilla que quedó en las familias. Padres que antes normalizaban la violencia espiritual se sintieron interpelados a educar en la fe, a proteger con oración y verdad, y a abrir espacios de escucha para quienes sufrían en silencio. Surgieron nuevas prácticas comunitarias, oraciones públicas, apoyo a los enfermos y reuniones donde se compartían testimonios y se enseñaba a discernir los caminos del alma. La liberación se convirtió en catalizador de un movimiento que, sin estridencias, empezó a reconstruir relaciones y costumbres dañadas. En lo individual, la lección fue tan clara como exigente. La presencia de Cristo confronta lo más profundo del ser, pero la continuidad de la libertad requiere decisiones conscientes. Recibir la liberación implica también renunciar a algunos hábitos, aceptar acompañamiento y cultivar el ejercicio constante de la fe. La experiencia de aquel hombre liberado enseñó que la libertad no es un hecho aislado, sino el comienzo de un camino de restitución que debe ser sostenido por la comunidad y la disciplina espiritual. Con el paso de los días, aquel episodio se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban esperanza. La memoria colectiva guardó la imagen de la confrontación, la caída de las cadenas y la restauración de un ser humano. Pero permanecía la pregunta sobre cómo cada persona respondería ante la invitación a la verdadera libertad. Algunos aceptarían el desafío y se transformarían. Otros resistirían por temor a perder el control de lo conocido. Y en esa tensión humana se revelaba, una vez más, la profundidad del mensaje. Jesús había vencido al ejército de demonios, pero la victoria en las vidas exige respuesta libre, vigilancia y entrega continua. El eco de aquella liberación se expandió más allá de los límites de la aldea, llegando a aldeas vecinas y a personas que nunca antes habían prestado atención a lo espiritual. Cada nueva visita de curiosos traía relatos distintos, matices que añadían dolor o esperanza según quien contara la historia. Sin embargo, más allá de las voces humanas, lo que quedaba era una realidad innegable. La autoridad de Jesús había irrumpido en el mundo de lo invisible y había mostrado su poder sobre lo que esclaviza el alma. Esa constatación provocó un movimiento interno en muchos corazones. Algunos comenzaron a cuestionar prácticas heredadas y supersticiones, otros experimentaron un despertar de fe que los impulsó a buscar respuestas sinceras. No tardaron en surgir enseñanzas prácticas alrededor de aquel hecho. Algunos que habían sido tocados por la restauración se organizaron para acompañar al liberado y a otros necesitados, formando pequeñas redes de apoyo que combinaban oración y trabajo concreto. Se hablaba de vigilias donde se intercedía por los que seguían oprimidos, de comidas compartidas para reintegrar a familias fragmentadas y de encuentros donde se enseñaba a discernir signos de opresión y caminos de sanidad. Estas iniciativas no nacieron de un fervor improvisado, sino de la convicción de que la libertad recibida debía ser sostenida por estructuras comunitarias que evitaran recaídas. Al mismo tiempo, la experiencia del enfrentamiento con un ejército de demonios abrió interrogantes teológicos que demandaban ser comprendidos. ¿Cómo explicar la multiplicidad de fuerzas que se manifestaron?
¿Qué implica la libertad concedida por Jesús respecto a la responsabilidad personal y social? Los maestros de la ley y algunos fariseos debatían en sus rincones, tratando de encajar el acontecimiento en marcos doctrinales que no siempre acogían la novedad de la acción divina. Mientras tanto, los humildes escuchaban con atención y, en muchos casos, aceptaban sin reservas el llamado a la conversión interior que acompañaba la liberación. El impacto psicológico y espiritual también fue profundo. Aquellos que habían convivido con el miedo empezaron a experimentar cambios en su sentir cotidiano. El sueño regresaba a familias que desde hacía tiempo vivían con angustia nocturna. Las relaciones interpersonales recuperaban la posibilidad de perdón y la reconciliación. Y la comunidad, aunque todavía temerosa en algunos sectores, desarrollaba una nueva esperanza práctica. La transformación no fue instantánea ni sin desafío. Requirió disciplina, acompañamiento y la enseñanza continua sobre cómo sostener la libertad recibida en hábitos de vida coherentes con la fe. En este proceso emergió un principio vital que Jesús había mostrado con su acción. La liberación verdadera no se reduce a un hecho espectacular, sino que implica una restauración integral. Por eso, quienes se acercaban a Él no solo recibían expulsión de lo maligno, sino también palabras que apuntaban a la renovación del corazón, al arrepentimiento y a la reconstrucción de la identidad perdida. Así, la comunidad aprendió que la sanidad exige una respuesta activa. Abandono de aquello que abre puertas a la opresión, práctica de la oración, comunión fraterna y disponibilidad para recibir enseñanza y corrección amorosa. Mientras tanto, la repercusión del suceso alcanzó a los discípulos de Jesús con una fuerza formativa. Cada pregunta suya, cada murmullo interno, era respondido por la práctica del Maestro. La autoridad divina se manifiesta cuando el corazón humano se humilla y reconoce su dependencia de Dios. Ellos comprendieron que el ministerio que estaban presenciando combinaba poder y compasión en una misma acción, y que su propio llamado requeriría aprender a sostener a los liberados no solo con palabras, sino con acompañamiento continuo y ejemplo de vida. También surgieron resistencias. No todos recibieron con brazos abiertos la novedad del reino. Algunos líderes locales, con intereses arraigados en el orden establecido, buscaron minimizar lo ocurrido para proteger su posición. Otros confundieron la autoridad de Cristo con fenómenos extraordinarios que debían ser controlados, no comprendidos. Frente a esto, la comunidad creyente tuvo que aprender a discernir entre lo que edificaba y lo que fragmentaba, entre la actitud de testimonio humilde y la tendencia a la espectacularidad que puede desviar la atención del verdadero propósito, la restauración del ser humano. En medio de estas dinámicas, la figura del hombre liberado adquirió un papel emblemático. Su testimonio sencillo, repetido en plazas y hogares, comenzó a abrir puertas para otros que también sufrían en silencio. Su vida reconstruida no era solo un caso aislado, se convirtió en un puente para la comprensión de que la presencia de Jesús confronta y libera. Cada vez que hablaba de lo que había vivido, recordaba la manera en que la compasión de Cristo había tocado su herida y cómo, desde ese momento, su vida encontró sentido nuevamente. Finalmente, la enseñanza que se desprendía de todo lo acontecido fue clara y exigente. La victoria sobre un ejército de demonios nos muestra que ninguna fuerza oscura es superior a la autoridad de Cristo, pero también revela que la permanencia en la libertad requiere de decisiones concretas, comunidad que acompaña y una vida anclada en la verdad. El acontecimiento no fue un simple suceso histórico, fue una invitación a responder. La comunidad, transformada por la evidencia de la gracia divina, debía ahora asumir la responsabilidad de proteger, enseñar y vivir según los principios que habían sido revelados aquel día. Con el paso de las semanas, lo ocurrido dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una fuerza que empezaba a moldear la vida cotidiana de la región. No se trataba solo de recordar un episodio espectacular. La transformación se fue haciendo visible en costumbres, en conversaciones a la hora del pan, en oraciones compartidas al caer la noche. Aquellos que habían mirado con distancia comenzaron a involucrarse. Otros, que antes se escudaban en la incredulidad, sintieron una inquietud nueva que los llevó a preguntar por la fuente de aquel poder que restauraba personas. La experiencia del liberado se transformó en punto de partida. Su testimonio, narrado una y otra vez, servía como brújula para quienes buscaban no un milagro pasajero, sino una sanidad duradera. La enseñanza práctica que emergía de la acción de Jesús se fue desplegando con claridad. La libertad no es un estado que se obtiene sin esfuerzo, sino una decisión continua que se sostiene en la comunidad, la disciplina y la oración. En los hogares donde se recibía la visita de aquel hombre, se empezaron a implantar hábitos nuevos, lecturas de la Escritura en familia, vigilias de intercesión por los enfermos, acompañamiento a quienes mostraban señales de angustia.
La región aprendió que la sanidad integral requiere un entramado social que proteja la restauración. No bastaba con expulsar lo que hacía daño, había que reconstruir lo que había sido robado: la dignidad, la pertenencia, la esperanza. Los discípulos, por su parte, avanzaban en una formación que ya no podía limitarse a la teoría. La autoridad de Jesús sobre lo invisible mostraba que el ministerio a que estaban llamados implicaba tanto palabra como presencia sostenida. Aprendieron a no subestimar la importancia del seguimiento. Aquel que era liberado necesitaba acompañamiento, enseñanza y corrección amorosa para que su libertad se consolidara. Poco a poco comprendieron que los milagros debían ser puerta, no destino. El verdadero propósito era constituir comunidades sanadas, capaces de sostener el bien recibido y de multiplicarlo. En paralelo a las iniciativas de reconciliación, aparecieron desafíos prácticos. La economía local, afectada por la pérdida de la piara de cerdos, reabrió debates sobre el precio de la libertad cuando ésta choca con intereses materiales. Algunos comerciantes y líderes reaccionaron con hostilidad, porque la nueva realidad implicaba modificar relaciones y costumbres que hasta entonces les beneficiaban. Ello produjo tensiones, y en algunos casos, intentos de desacreditar el testimonio con explicaciones interesadas. Frente a esto, los creyentes tuvieron que aprender a testificar con humildad, sin dejar que la polémica desviara la mirada de lo esencial. La vida humana vale más que cualquier beneficio temporal. A la par, la experiencia sirvió para profundizar en el discernimiento espiritual. Las prácticas que abrían puertas a la opresión fueron identificadas, contacto pastoral se fue enseñando a evitarlas. La comunidad fue instruida en cómo proteger a los más vulnerables: niños, ancianos y aquellos con heridas profundas del pasado. Se implementaron espacios de escucha, acompañamiento, formación en oración que no buscaban el sensacionalismo, sino la edificación constante. La restauración, entendieron, requiere sabiduría para distinguir entre manifestaciones superficiales y procesos genuinos de sanidad. La memoria colectiva también retuvo imágenes que marcaban el corazón: la caída de cadenas entre tumbas, la mirada nueva del liberado, la calma que siguió al conflicto. Esas imágenes se convirtieron en recordatorios prácticos para la comunidad. No volver a normalizar la opresión, no delegar la responsabilidad de cuidado espiritual solo en unos pocos, y vigilar que la libertad recibida fuera cultivada con responsabilidad. En muchas casas se instauró la costumbre de orar por la noche, de vigilar el corazón propio y de prestar atención a señales tempranas de sufrimiento en el prójimo. Además, el suceso provocó preguntas teológicas que demandaban respuestas sinceras. ¿Qué significa vivir bajo la autoridad de Cristo ante lo espiritual? ¿Cómo se armoniza la gracia con la necesidad de disciplina personal? Los maestros que se acercaron a dialogar con los discípulos y los nuevos líderes locales ayudaron a formular respuestas que no redujeran la liberación a un fenómeno aislado, sino que la comprendieran como parte de un proceso mayor de redención. Se enfatizó que la libertad en Cristo llama a una vida coherente: oración, arrepentimiento, servicio y cuidado mutuo. Con el tiempo, algunos que habían recibido la gracia volvieron a ser ejemplo de transformación. Familias reconciliadas, talleres de formación para jóvenes, acciones de solidaridad con los más necesitados. La región fue reconstruyendo su tejido social sobre la base de una experiencia que mostró que la salvación incide en lo concreto. Y aunque la misma comunidad todavía enfrentaba resistencias y desafíos, el testimonio del día en que Jesús enfrentó un ejército de demonios mantenía su fuerza como una luz que reorientaba las decisiones y las prioridades. Finalmente, la lección que perduró fue tanto espiritual como práctica. La autoridad de Cristo vence cualquier oscuridad, pero la permanencia en la libertad exige compromiso. La liberación no es un acto aislado, sino el inicio de un camino donde la fe se traduce en hábitos, en comunidad y en servicio. Aquella jornada no solo reveló el poder de Jesús sobre lo invisible, sino que dejó a la vista un camino de restitución para todo aquel que, con humildad, se dispone a ser transformado y a cuidar lo que ha sido restaurado. La noticia del milagro no se limitó a cambiar la vida de una sola aldea, se convirtió en semilla que germinó más allá de los caminos conocidos. Personas de lugares lejanos empezaron a peregrinar en busca de esa esperanza tangible que alguien les había contado junto al mercado o en el pozo. Cada nuevo testimonio añadía matices, pero el corazón de la historia permanecía igual. La autoridad de Jesús había confrontado un poder multiplicado y lo había desmantelado con una sola palabra. Ese acontecimiento levantó preguntas íntimas en muchos. ¿Qué debo hacer para no ser presa de aquello que anula mi espíritu? ¿Qué prácticas me sirven para mantener la libertad que Él ofrece? En el seno de la comunidad se planteó con urgencia la necesidad de educación espiritual.
No era suficiente repetir historias, había que enseñar a discernir. Se organizaron encuentros donde se explicaba con sencillez cómo la opresión muchas veces encuentra puertas en hábitos no examinados, rencores que se alimentan en secreto, idolatrías sutiles en lo material. Silencios se permiten que la amargura crezca. La libertad entregada por Jesús exigía vigilancia diaria. Enseñaron quienes habían sido testigos más cercanos, porque la realidad espiritual interactúa con lo humano y, sin cuidado, las viejas grietas pueden reaparecer. Los discípulos, ya iniciados en el ministerio práctico, comenzaron a comprender la dimensión formativa de aquella jornada. Si bien la manifestación del poder divino era evidente, también eran conscientes de que la autoridad mostrada tenía que ser acompañada por sabiduría pastoral. Cada liberado necesitaba un proceso: enseñanza sobre la palabra, acompañamiento para recomponer vínculos familiares, disciplina en la oración y tiempo para integrar la experiencia. Aprendieron que los milagros son semillas de restauración que si no se cultivan pueden quedarse en maravilla pasajera. Por eso, los discípulos se dedicaron a formar grupos que sostuvieran a los que volvían al pueblo con una nueva esperanza. El impacto social no fue menos relevante. Las familias que habían normalizado comportamientos dañinos comenzaron a revalorizar la vida y la dignidad. Hubo reconciliaciones que no se habían visto en años. Hijos que se acercaron a padres, vecinos se pidieron perdón por exclusiones, y comunidades que rehicieron redes de solidaridad. La liberación tuvo un efecto multiplicador cuando la gente, motivada por el testimonio del liberado, decidió asumir la responsabilidad de cuidar a los débiles y proteger a los que podían caer nuevamente. No faltaron, sin embargo, voces escépticas. Algunos líderes locales, interesados en preservar la estabilidad económica y las tradiciones, intentaron minimizar el fenómeno. Acusaron a los seguidores de Jesús de alterar la paz con relatos exagerados. En ese contexto, la comunidad creyente aprendió a testificar con humildad, sin dejarse arrastrar por la polémica. Sabían que la coherencia de vida era la mejor prueba. Acciones de servicio, atención a los pobres y un comportamiento recto comenzaron a hablar más fuerte que cualquier argumento teórico. Desde la perspectiva espiritual, la lección fue profunda. Se hizo evidente que la confrontación con un ejército de demonios no era solo un asunto de expulsión, sino de restauración integral. Jesús mostró que la verdadera victoria abarca la mente, el corazón y las relaciones. Por eso, quienes se acercaban al mensaje aprendían a pedir discernimiento, a valorar la confesión como camino de liberación y a entender la oración no como una fórmula mágica, sino como el ejercicio continuo de dependencia del Padre. En las reuniones se enseñó también a distinguir entre señales auténticas de sanidad y sensacionalismos que distraen, porque la libertad se edifica en verdad y paciencia. El hombre liberado, convertido ahora en referente, desempeñó un papel clave en esa enseñanza. Con humildad comenzó a relatar su proceso, no solo cómo había sido tomada su vida, sino cómo poco a poco fue recuperando memoria, afecto y propósito. Sus palabras fueron simples y penetrantes. Me devolvieron un nombre, me devolvieron el abrazo que creía perdido. Cada testimonio suyo alentaba a otros a acercarse sin temor, y su vida reconstruida se volvió puente para quienes aún cargaban cadenas invisibles. La experiencia también reveló la importancia de la comunidad en la sanidad persistente. Cuando la gente se unía en oración, en apoyo material y en escucha, la libertad se sostenía. Surgieron prácticas concretas, visitas a los enfermos, redes de oración en hogares, mentorías para jóvenes y espacios donde se practicaba la reconciliación. No eran rituales vacíos, eran ejercicios de responsabilidad que mostraban que la fe está llamada a manifestarse en obras que confirman la palabra recibida. A nivel teológico, el episodio amplió el entendimiento sobre la soberanía de Cristo. La forma en que actuó contra un ejército numeroso dejó claro que ninguna estructura oscura puede sostenerse frente a su autoridad. No obstante, esa soberanía no anula la responsabilidad humana. La gracia que libera exige cooperación del corazón. Quienes aceptan la libertad deben también renunciar a aquello que la supedita a viejas ataduras y deben crear ambientes que protejan la nueva vida. Esta dinámica entre poder divino y respuesta humana fue una enseñanza que caló hondo en todos los que vivieron el suceso. Por último, la historia mostró que la lucha espiritual no es únicamente algo que se ve en lo extraordinario. Muchas veces es cotidiana, silenciosa y requiere de una mirada atenta. La victoria de Jesús contra un ejército de demonios es una promesa poderosa, pero su cumplimiento en la vida de cada persona depende de una entrega constante, arrepentimiento genuino, práctica de la palabra,
comunidad que acompaña y una vigilancia que evita el regreso de lo dañino. Así, aquel día no solo quedó como un acontecimiento extraordinario, sino como el inicio de un camino de transformación que tenía que ser recorrido paso a paso, con fe y con prudencia. La comunidad, ahora marcada por la experiencia de la liberación, comenzó a vivir con una nueva sensibilidad. No se trataba simplemente de recordar lo extraordinario, sino de incorporar las consecuencias de aquel encuentro en el día a día. Las casas dejaron de ser meros refugios de rutina para convertirse en espacios donde la palabra y la oración empezaron a tener lugar en la mesa diaria. Muchas noches se llenaron de voces que antes callaban, porque al ver la evidencia del poder de Cristo, la gente supo que el silencio podía justificar el daño y que la verdad debía hacerse presente en el hogar. Esa práctica doméstica tuvo efectos concretos. Hábitos que alimentaban la oscuridad fueron detectados, con humildad, corregidos. La gratitud reemplazó la costumbre de quejarse y la responsabilidad personal comenzó a manifestarse como cuidado mutuo entre vecinos. Sin embargo, la restauración no estuvo exenta de pruebas internas. La novedad del reino provocó debates y desencuentros. Algunos, con la mejor intención, intentaron replicar métodos sin comprender la raíz espiritual que los sustentaba. Otros, movidos por el miedo, cayeron en actitudes de control que impedían la libertad. Frente a eso surgió la necesidad de formación continua. Líderes y maestros comenzaron a enseñar con paciencia cómo discernir rupturas auténticas de simples reacciones emocionales. Se enfatizó la importancia de la humildad en el proceso de acompañamiento y la necesidad de evitar la espectacularidad que desvía la mirada del corazón hacia el asombro vacío. Los discípulos vieron en todo esto una escuela práctica. Aprendieron que la autoridad que habían presenciado con Jesús no funcionaba como una técnica automática, sino como una expresión de la verdad encarnada en una persona que une poder y compasión. Comprendieron que la batalla espiritual exige tanto valor como prudencia, y que cada liberación debía ser seguida por enseñanza y responsabilidad pastoral. De esa experiencia nació una parábola viva. Los milagros son el inicio de una restauración que debe ser cultivada en tiempo y paciencia, con la comunidad como terreno fértil donde la libertad puede enraizarse. Mientras tanto, la región comenzó a experimentar cambios más amplios. Escuelas, plazas y mercados se convirtieron en lugares donde se discutían no solo negocios, sino también valores renovados, la prioridad de la vida humana, la denuncia de abusos y la búsqueda de justicia para los vulnerables. La economía local, que al principio se lamentó por la pérdida de bienes, a la larga reconoció que la dignidad humana es un capital que no debería tener precio. Lentamente, algunas prácticas que favorecían explotación fueron cuestionadas y reemplazadas por iniciativas de colaboración y solidaridad. El testimonio del liberado siguió expandiéndose, pero la comunidad aprendió a valorar también la discreción. No todo debía ser mostrado. Muchas sanidades se cultivaron en el silencio de la intimidad, lejos del ruido. Esa sobriedad fue parte de la maduración espiritual. Entender que la fe verdadera no busca publicidad, sino transformaciones concretas y sostenibles. En esos espacios íntimos, personas que habían vivido en el borde de la desesperación encontraron el ritmo de la recuperación. Pequeños pasos, perdón sostenido y la reconstrucción de la identidad a través de relatos de misericordia. La reflexión teológica que emergió de este proceso fue profunda y desafiante. La confrontación con un ejército de demonios mostró que la realidad espiritual es compleja y no siempre visible, pero también dejó claro que la soberanía de Cristo no anula la responsabilidad humana. La libertad que Él otorga exige colaboración del corazón. Arrepentimiento, confesión y abandono de hábitos destructivos se definieron como respuestas prácticas indispensables. Además, se comprendió que la comunidad tiene un papel insustituible. No basta la experiencia individual. La Iglesia, como cuerpo, es la que acompaña, corrige y protege. En el trasfondo de estas experiencias, se fue revelando una lección que sería decisiva para quienes buscaban entender el fenómeno. La verdadera autoridad ministerial no reside en la demostración de poder, sino en la capacidad de conducir a la persona a la verdad que sana. Jesús no buscó glorificarse a sí mismo, devolvió identidad y comunidad. Por eso, los líderes formados por esa jornada aprendieron a preferir el cuidado paciente a la espectacularidad inmediata, a la vez que valoraban la dimensión sobrenatural de la obra divina. La semilla plantada por aquel día generó movimientos de esperanza que se extendieron como una red. Equipos de ayuda, vigilias de oración, formación para padres y talleres de reconciliación empezaron a multiplicarse. Personas que antes vivían aisladas encontraron lugares donde aprender a vivir la libertad con responsabilidad.
Y en el centro de todo eso quedó la certeza de que la presencia de Cristo transforma estructuras y personas, pero que esa transformación exige respuesta, un corazón dispuesto a abandonar lo que abre puertas al mal y a caminar en comunidad bajo una disciplina de amor. Lo que queda como enseñanza duradera es claro. El día en que Jesús enfrentó a un ejército de demonios no fue solo una muestra de poder, sino una invitación a una vida nueva. La victoria fue real, pero su perpetuidad depende de decisiones humanas. Honestidad con el propio corazón, entrega a camino de la sanidad y compromiso con la comunidad que sostiene. Quien recibe la libertad debe convertirse en guardián de esa gracia, porque la libertad, como la fe, se fortalece cuando se vive y se comparte con los que caminan juntos. Una nueva fase se abrió en la vida de aquella región cuando la experiencia de la liberación dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un punto de inflexión en la historia espiritual de su gente. La gente comenzó a hablar de cambios que no solo afectaban lo visible, sino que incidían en la manera de pensar y en la estructura de las relaciones. Se notó una transformación sutil pero profunda. El miedo, que antes se respiraba como algo inevitable, perdió gradualmente su reconocimiento como ley inmutable. Las conversaciones en las plazas ya no eran solo sobre comercio o sucesos cotidianos. En ellas empezó a circular una pregunta nueva. ¿Qué hago yo para mantener la libertad que he visto obrar en otros? El poder de la historia no residía únicamente en el milagro espectacular, sino en las implicaciones que tuvo para la vida diaria. Familias que antes normalizaban injurias y silencios comenzaron a implementar prácticas de verdad y reconciliación. La cena dejó de ser un momento protocolar y se transformó en ocasión para escuchar, confesar y perdonar. En muchos hogares se levantó la costumbre de leer la Escritura en voz alta y orar juntos antes de dormir. Pequeñas disciplinas que, sumadas, fueron reconstruyendo identidades y frenando la posibilidad de recaídas. La libertad enseñada por Jesús no era una emoción pasajera, sino un estilo de vida que requería constancia. En los espacios públicos se multiplicaron las iniciativas de acompañamiento. Líderes formados por la experiencia crearon círculos de apoyo donde se compartían testimonios y se aprendía a discernir. Estos grupos no buscaban espectáculos ni promesas fáciles. Su tarea era humilde y concreta: enseñar a reconocer grietas del alma, identificar patrones que abren puertas a la opresión y ofrecer herramientas de oración y acompañamiento. En ese proceso se descubrió algo esencial. La sanidad se construye en comunidad. Un individuo liberado necesita la red de un pueblo que sostenga su cambio con paciencia y firmeza. Los discípulos, cada vez más implicados en el ministerio, comprendieron que lo vivido con Jesús exigía una formación práctica para el servicio. No bastaba con presenciar milagros, había que aprender a conducir a los liberados hacia una vida restaurada. Esto implicó enseñar sobre arrepentimiento genuino, sobre cómo romper con hábitos que funcionaban como puertas de entrada para la opresión, y sobre la importancia de la enseñanza continua en la palabra. La autoridad que habían visto no era un fin en sí misma, era un comienzo que debía traducirse en formación, responsabilidad y amor pastoral. A su vez, la comunidad enfrentó tensiones inevitables. No todos estaban dispuestos a pagar el precio de la transformación. Hubo resistencias de sectores que veían amenazados sus intereses, así como confusiones entre quienes querían resultados rápidos sin comprometerse al cambio interior. Ante ello surgieron sombras de división que el liderazgo espiritual tuvo que enfrentar con sabiduría. No se trataba de imponer doctrinas, sino de ayudar a cada persona a asumir la libertad con humildad y responsabilidad. La prudencia pastoral se volvió tan necesaria como la valentía evangelizadora. La experiencia del enfrentamiento con un ejército de demonios también impulsó preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la soberanía de Dios. Pensadores y maestros locales se reunieron para dialogar, buscando entender cómo aquella manifestación divina encajaba en una visión coherente de la vida espiritual. Las respuestas no fueron simples. Demandaron una teología de la libertad que integrara poder y gracia, autoridad y servicio. Se enfatizó que la libertad en Cristo no exime de disciplina. Más bien, la disciplina se convierte en la forma práctica de custodiar la gracia recibida. Con el tiempo, comenzaron a surgir frutos visibles que confirmaban una transformación sostenida. Niños crecieron en hogares donde la oración era norma, jóvenes encontraron propósito en el servicio comunitario, y ancianos recuperaron la paz que creían perdida. Aquellos cambios silenciosos demostraron que la liberación no es solo para el instante del milagro, sino para la vida entera cuando se cultiva con constancia. La región, marcada por ese día, fue poco a poco tejiendo una cultura de protección y cuidado mutuo. Además, el relato que circulaba no solo contaba la expulsión de espíritus, sino la recuperación de una identidad humana.
Esto tuvo implicaciones profundas. La comunidad empezó a valorar de manera renovada a la persona por encima de lo material. Proyectos de solidaridad se multiplicaron, y quienes antes se mantenían al margen ahora participaban en la reconstrucción social. La lógica del reino, enseñada por el acto de Jesús, reordenó prioridades. La vida humana, la dignidad y la restauración pasaron a ser el centro de las decisiones. Finalmente, la lección que quedaba clara y que debía ser transmitida era tanto espiritual como práctica. La autoridad de Cristo derrota cualquier oscuridad, pero la permanencia en la libertad requiere de una respuesta humana comprometida. No basta con presenciar el poder, hay que vivir conforme a él. La restauración es un proceso que implica arrepentimiento, práctica de la palabra, comunidad que acompaña y vigilancia continua. Aquella jornada en que Jesús se enfrentó a un ejército de demonios no terminó en una escena grandiosa. Comenzó una historia de sanidad que exigía a cada corazón decidirse por la verdad y por la vida. La vida de la comunidad después de aquel encuentro comenzó a mostrar matices que antes parecían imposibles. Donde había resignación, brotó iniciativa. Donde había silencio, se levantaron oraciones. No fue una transformación instantánea ni exenta de conflictos, pero sí fue persistente y profunda. Muchos se preguntaban cómo sostener lo que se había visto, y la respuesta fue desplegándose en forma de prácticas sencillas y firmes, reuniones de oración en las casas, enseñanzas públicas sobre la palabra, visitas constantes a los que sufrían y una atención renovada por los que quedaban al margen. Fue así como la experiencia dejó de ser un eco pasajero para convertirse en una forma de vida que afectaba las rutinas, sobre todo la manera de mirar al otro. Mientras tanto, el liberado se convirtió en un referente, pero también en un aprendiz. No se trataba de crear un protagonista mediático, sino de acompañar a quien había sido restaurado para que su vida no volviera a ser presa de viejas heridas. Su proceso de reintegración incluyó trabajo, reconciliación con la familia y aprendizaje de nuevos hábitos espirituales. Con humildad contó su historia, no para alimentar curiosidad, sino para ser puente de esperanza. Su testimonio repetido en plazas y hogares generó confianza y despertó a muchos que hasta entonces vivían en sombras sin saber que la libertad era posible. La presencia de Jesús, recordada día tras día, fue enseñando también sobre la disciplina interior. Se hizo evidente que la libertad no se preserva sin vigilancia. Hábitos como el rencor, la idolatría de provecho, el aislamiento emocional o la falta de perdón eran puertas por donde podía volver a entrar la opresión. Por ello, las enseñanzas se centraron en reconocer patrones, en cultivar la práctica del arrepentimiento y en establecer espacios comunitarios donde la confesión y la restauración fueran habituales. Aprendieron que la fe no es un recurso individual, sino una disposición que se alimenta en comunidad. En los debates más íntimos surgió una pregunta crucial. ¿Qué papel juega la responsabilidad humana frente al poder divino? La respuesta que fue cobrando forma entre los líderes y los discípulos fue clara. La gracia que libera no anula la exigencia de una vida coherente. La autoridad de Cristo abre el camino, pero cada persona debe caminarlo con pasos concretos de obediencia, arrepentimiento y servicio. Esta mezcla de poder divino y responsabilidad humana se convirtió en el núcleo de la enseñanza pastoral que se difundió por la región. La reacción social no fue uniforme. Mientras muchos aceptaban humildemente la transformación, hubo quienes reaccionaron con rechazo o miedo. Algunos comerciantes y líderes conservadores vieron amenazada su posición por el nuevo orden de valores que emergía y trataron de desacreditar los testimonios por interés. En esos momentos sobresalió la necesidad de testimonio coherente. No era suficiente proclamar milagros, era necesario mostrar frutos de justicia, servicio y amor al prójimo. Las acciones diarias comenzaron a hablar más fuerte que las palabras, y lentamente parte de la comunidad volvió la mirada hacia la justicia y la solidaridad. Otro efecto importante fue la formación de redes de ayuda que articulaban lo espiritual con lo material. No bastaba con la proclamación. La libertad adquirida debía traducirse en condiciones concretas. Trabajo para los más necesitados, ayuda en las enfermedades, acompañamiento en procesos de rehabilitación emocional. Estas redes, surgidas desde la práctica de la compasión, fueron consolidando la restauración y evitando que la experiencia quedara reducida a un mero acontecimiento espectacular. Los discípulos, por su parte, maduraron en su comprensión del ministerio. Comprendieron que la autoridad que observe la gente en Jesús implica una ética de acompañamiento, formar, enseñar a orar, educar en la palabra y acompañar a quienes vuelven a la vida. El poder visto en la expulsión del mal fue interpretado como una llamada a la sostenibilidad pastoral.
formación continua, supervisión pastoral y creación de estructuras locales que sostuvieran la fe renovada. Finalmente, la enseñanza clave que emergió con fuerza fue esta. La victoria de Jesús sobre un ejército de demonios no solo demostró su soberanía, sino que abrió un camino de restauración para la humanidad. La obra divina exige, sin embargo, una respuesta humana responsable. Renuncia a lo que daña, disciplina espiritual, cuidado mutuo y solidaridad concreta. La libertad es un regalo que se recibe, pero también una tarea que se mantiene diariamente con humildad y amor. Así, aquel día no quedó como una anécdota admirable, sino como el inicio de una historia de transformación sostenida por la fe viva y por la comunión de quienes decidieron cuidar lo que Dios había hecho. El tiempo fue hilando cambios que, aunque graduales, incidieron con fuerza en la identidad colectiva del lugar. No se trató de un alboroto pasajero, sino de una reconfiguración silenciosa que afectó costumbres, prioridades y conversaciones cotidianas. Donde antes había resignación, se fue instalando la expectativa de un sentido renovado. La gente comenzó a preguntarse por aquello que realmente daba plenitud a la vida y a medir las consecuencias de ignorar las heridas del alma. En los mercados, en los pozos y en los hogares, las palabras de libertad pronunciadas por Jesús volvieron a resonar y a provocar decisiones concretas. Era una transformación que exigía paciencia y coraje, porque renunciar a la sombra implicaba enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. Una de las dimensiones más visibles de ese proceso fue la educación espiritual que emergió desde la misma comunidad. Las enseñanzas ya no se limitaban a sermones aislados, se convirtieron en prácticas cotidianas. Vecinos que antes evitaban hablar de lo espiritual comenzaron a reunirse para compartir lecturas sencillas de las Escrituras, oraciones comunitarias y testimonios prácticos. En esos encuentros se cultivó la costumbre de escuchar sin juzgar, de acompañar la fragilidad del otro y de ofrecer herramientas para discernir patrones que pudieran abrir puertas a influencias dañinas. La libertad se fue convirtiendo en hábito cuando fue sostenida por la repetición de actos que fortalecían la verdad interior. Al mismo tiempo, surgió una comprensión más madura sobre el cuidado pastoral. Los discípulos, formados por la experiencia directa con Jesús, comenzaron a organizar acompañamientos que integraban lo espiritual y lo práctico, visitas al enfermo, apoyo a familias en crisis, enseñanzas sobre perdón y ejercicios de reconciliación. Aprendieron a valorar la constancia más que la espectacularidad. Comprendieron que la sanidad auténtica requiere tiempo y que el ministerio efectivo combina ministerio de poder con ministerio de presencia. De este modo, la comunidad fue creando estructuras que no dependían de un solo hecho milagroso, sino de una red de sostén que permitía a los liberados arraigarse en una vida nueva. La transformación también reveló la necesidad de abordar causas sociales que facilitaban la entrada de opresión espiritual. Se volvió urgente atender la pobreza, la falta de educación y las relaciones dañadas que dejaban a muchos vulnerables. Proyectos de ayuda fueron naciendo. Provisión de trabajo para los más pobres, enseñanza profesional para jóvenes y cuidado de ancianos. La liberación espiritual fue acompañada por acciones concretas que restauraban la dignidad humana y cerraban grietas que la desesperanza utilizaba para entrar. La experiencia enseñó que la libertad de un alma muchas veces requiere la restitución de condiciones materiales y relaciones sanas. No faltaron desafíos éticos y espirituales. La convivencia de personas de distintas sensibilidades provocó tensiones. Algunos reclamaban respuestas inmediatas y soluciones visibles, mientras otros defendían la prudencia y el proceso. Se impuso la necesidad de liderazgo sabio que pudiera guiar, sin ceder al sensacionalismo ni al escepticismo paralizante. Así, la comunidad tuvo que aprender a discernir entre evidencia auténtica de sanidad y relatos adornados por la emoción. La madurez espiritual se mostró en la capacidad de sostener la verdad con humildad y de proteger a los vulnerables sin buscar gloria personal. El hombre liberado, por su parte, se convirtió en un testimonio viviente que no buscaba protagonismo sino servicio. Participó en tareas comunitarias, compartió su experiencia con humildad y se comprometió a acompañar a otros en sus procesos. Su vida reconstruida fue un llamado a la responsabilidad. Una libertad que se recibe debe traducirse en cuidado hacia los demás. Su testimonio cercano tocó corazones que antes huían del reclamo de la fe, y su vida diaria sirvió como ejemplo de que la restauración implica trabajo interior y compromiso social. En el trasfondo teológico, aquello fue enseñando una verdad central. La victoria de Cristo sobre lo oscuro no elimina la complejidad humana, sino que la inaugura en una dinámica de sanidad que requiere la cooperación del corazón. La soberanía divina abre la puerta, pero la permanencia en la luz implica renuncias, disciplina y comunidad. Por ello,
Las prácticas de arrepentimiento, confesión y restitución se integraron al tejido cotidiano como actos de protección y crecimiento. La experiencia mostró que, cuando la comunidad se dispone a vivir la libertad recibida, la sociedad entera puede transformarse en dirección de mayor justicia y compasión. Finalmente, la memoria de aquel día no quedó reducida a un relato milagroso, sino que se convirtió en un mapa para la vida. Cada gesto de cuidado, cada enseñanza repetida y cada decisión de apoyar al otro cerraron la brecha entre un suceso sobrenatural y una vida humana restaurada. La autoridad de Jesús había confrontado un ejército de demonios, pero la historia que siguió demostró que la verdadera obra de liberación se realiza cuando la gente decide, día tras día, vivir conforme a la verdad que fue revelada. Al llegar al cierre de esta historia, es necesario detenerse y contemplar la amplitud de lo que ocurrió aquel día. No fue simplemente un episodio singular en la trayectoria de Jesús, sino una revelación sobre el modo en que la luz divina enfrenta y desmantela las estructuras de oscuridad que oprimen a la humanidad. Lo que comenzó como un encuentro en la orilla, con un hombre encadenado y voces que clamaban desde la tormenta interior, acabó por mostrar una verdad eterna. La soberanía de Cristo no reconoce límites ni se intimida ante la multitud de fuerzas que intentan arrebatar la dignidad humana. Has acompañado un relato que exhibe la compasión y la autoridad de aquel que vino a rescatar lo que estaba perdido. Vimos cómo la presencia de Jesús no se conforma con aliviar síntomas, sino que penetra hasta la raíz, restituye identidad y reconstruye relaciones. La liberación del hombre poseído por una legión no fue una demostración vana de poder, sino el inicio de un proceso de restauración que requiere la cooperación del corazón humano y el cuidado de la comunidad. La gracia que libera exige, por tanto, una respuesta, conversión, disciplina y compromiso con la verdad. A quienes han escuchado con atención les queda ahora una pregunta decisiva. ¿Cómo voy a vivir la libertad que Dios ofrece? La respuesta no es única ni sencilla, pero sí práctica y concreta. Implica reconocer hábitos que abren puertas a la opresión, pedir perdón donde se ha causado daño, someter la propia voluntad a la enseñanza de la palabra y construir disciplinas espirituales que sostengan la nueva vida. La fe que libera no es pasiva. Se expresa en actos de restitución, en la práctica de perdón y en la solidaridad con los que aún sufren. Así, la victoria manifestada por Jesús exige una conversión que transforma lo cotidiano. Quiero felicitarte por haber permanecido hasta aquí. Pocos mantienen la perseverancia necesaria para escuchar una palabra que confronta y sana. Esta historia pide valentía. La valentía de mirar las heridas, de admitir la propia fragilidad y de permitir que la verdad divina opere en nosotros. No es un camino fácil, pero es el camino que conduce a la restitución genuina. Al igual que aquel hombre recuperó su nombre y su lugar en la comunidad, cada persona puede experimentar una restauración profunda cuando se abre con humildad al proceso de sanidad. Te invito ahora, como acto simbólico y de compromiso, a escribir en los comentarios una frase de fe que refleje tu decisión de caminar en libertad. Que sea un sello de tu disposición a vivir lo que has escuchado. Una breve declaración que exprese tu entrega y tu esperanza. Comparte este video con familiares y amigos, porque la luz que aquí se ha mostrado tiene poder de alcanzar vidas que hoy se encuentran en sombras. Compartir es multiplicar la posibilidad de que otros escuchen la misma voz que trajo libertad aquel día. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Al hacerlo, te conectas con una comunidad que busca profundizar en la palabra y practicar la fe con responsabilidad. Seguir este canal no es un gesto trivial. Es una forma práctica de permanecer en contacto con enseñanzas que edifican y con testimonios que inspiran. Además, te animo a explorar otros videos del canal para seguir creciendo en discernimiento y en herramientas espirituales que te ayuden a mantener la libertad recibida. Antes de despedirnos, toma un momento de silencio. Cierra los ojos, respira profundamente y deja que la música de fondo te acompañe en este instante de recogimiento. Ora con sinceridad. Pide discernimiento, valor para renunciar a lo que te ata y humildad para recibir acompañamiento. Si deseas, en este minuto de silencio puedes ofrecer a Dios una breve confesión interior y una petición por aquellos que todavía necesitan ser liberados. Permite que la paz que sobrevino al liberado aquel día llegue a tu corazón ahora. Finalmente, recuerda esto con fuerza. La autoridad de Cristo no cambia con los tiempos. Su poder sobre lo invisible sigue vigente y su compasión llega donde más se la necesita. Sin embargo, la obra de Dios en la vida humana se sostiene cuando hay respuesta humana. Arrepentimiento, disciplina, comunidad y servicio. Si aceptas este llamado, no estás solo. La comunidad de fe está llamada a acompañarte y este canal quiere ser parte de esa red de apoyo.
Que la paz que proviene del Señor te acompañe hoy y siempre, y que la libertad que contemplaste en esta historia se convierta en tu realidad diaria.